Vamos a leer la historia completa, ¿vale? De la mujer samaritana, muy conocida por todos, pero vamos a leerla y después vamos a desmenuzar, más o menos en media hora, antes de que empiece el culto. Vamos a desmenuzar la enseñanza y después ya nos metemos antes de que llegue la hora de la reunión, ¿no? Bueno, capítulo 4, versículo 1. Cuando pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Enlaza este versículo, enlaza con lo que ha dicho Rosa Mantelo, con lo que escribió Juan previamente, ¿no? Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Estaba en Judea, ¿te acuerdas? Estaba en Judea, la boda de Caná en Galilea, bajó, estuvo en Judea. Una pregunta, ¿para qué fue a Judea? A ver, ¿cómo es el orden en el corazón de Dios de alcanzar a la gente, de alcanzar al mundo? Primero, ¿no? Con el milagro recordar esto es simplemente para afianzar lo que estamos viendo, ¿vale? Y tengamos por lo menos las ideas principales de Juan claras. El milagro de la boda de Caná, ¿para qué sirvió? Aparte de convertir el agua en vino, ¿no? Para que sus discípulos creyeran. Baja a Judea para, sus discípulos creyeran y empezar a consolidar un grupo de trabajo con él, ¿no? Baja a Judea para, después de la boda de Caná, si tú sigues el Evangelio de Juan, ¿qué es lo que nos encontramos en el capítulo 3? A ver, díganme. ¿No? Bueno, sí, exactamente, para los judíos, en concreto para los judíos, y el reflejo está, o la muestra está, de el trabajo que hace con Nicodemo, ¿no? Ahora, una vez que está ahí, estamos en esta situación, ha llegado alcanza a los judíos, Jerusalén, y ahora decide volver de nuevo a Galilea. Recuerda en el mapa Galilea en el norte, Samaria está en medio y al sur Judea, que era donde se encontraba él ahora, y decide subir de nuevo a Galilea. Versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sícar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús les dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú ese agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebe de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré, dice ahí, ¿no? Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame ese agua, si hay un agua así yo la quiero, ¿no? Si hay una clase de agua de esa forma yo la quiero, para que ella no tenga más sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis.
nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ya es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué pregunta o qué habla con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Una historia muy interesante, ¿no? Muy conocida, supongo, que más de una vez la habéis escuchado en algún sermón, en alguna predicación. Vamos a intentar desgranar algunas cosas de esta historia. Bueno, como un esquema general rápido de este capítulo 4 de la mujer samaritana, recordamos lo que dije antes: el agua que Cristo convirtió en vino fue la primera señal que Juan relata en su evangelio. Recuerda que son 7, esta es la primera señal que sirvió para que sus discípulos creyeran en él. Empezaron a seguirle porque fueron impactados por su mensaje, por la forma de hablar tan directa. Pedro, deja tu barca y sígueme, ¿no? Pero cuando hace esta señal, ese milagro, la gente o los discípulos afianzan su fe y creen que ese hombre es el Mesías, que no es un profeta más. Después hemos visto cómo le habla a Nicodemo, su mentalidad en el corazón de Dios, ir a los judíos. Después vimos cómo disputaba con los fariseos, Juan el Bautista, cómo discutía el mismo Jesús, lo que contamos la semana pasada. Y ahora Cristo va a volver a Samaria. Dice el versículo 3 que le era necesario pasar por Samaria. Recuerda, Judea en el sur, Galilea en el norte. Para ir a Samaria, lo lógico era, pues, atravesar, ¿no? Perdón, para ir a Galilea, lo lógico era atravesar Samaria, ¿cierto? Es como si tú quieres ir a, yo qué sé, a Madrid. Lo lógico es que atraviese Córdoba, si tiras por Córdoba, Jaén, Córdoba, y pases de Peñaperro, ¿verdad? Si tiras por ahí, ¿no? ¿Qué hacían los judíos? Como no se llevaban bien con los samaritanos, cruzaban el río Jordán, bordeaban, daban un recorrido grande, y llegaban a Galilea, no cruzaban por allí, ¿vale? De hecho, cuando un judío veía a un samaritano, escupía en el suelo. Escupía en el suelo. Fíjate el resentimiento. Ahora hablaremos algo más de esto, ¿no? Después Jesús en el versículo 35 dice: mirad los campos, que ya están preparados para la siega. Aquí en esta ciudad se levantó una iglesia. Yo no sé qué pasó con aquella gente después, ¿no? ¿Cuántos siguieron a Cristo cuando Cristo se fue y los apóstoles empezaron a llevar a cabo el ministerio? Pero allí el pueblo entero, prácticamente entero, se convierte a Jesús.
Y lo grande es que Cristo allí no hizo ningún milagro. No hubo ninguna señal. Se convierten por la predicación. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿o no? La gente lo seguía por los milagros y las señales, pero es que cuando llega a Sicá, a este pueblo, a esta ciudad de Jerusalén, no se convierten porque hayan visto un tremendo milagro, una gran señal, una gran sanidad, un levantamiento de muertos. Se convierten por la predicación, número 1, de una mujer y número 2, después de Cristo, ¿no? Mira los campos, están preparados. Allí llegó el Señor, soltó la palabra y la gente se convirtieron. La gente creyeron en Él. Hoy hay mucha gente que lo que le falta es decirle: Dios te ama, Dios está vivo, para que vengan al Señor, porque la tierra está preparada. ¿Tú te lo crees? Hay gente así. De hecho, el domingo pasado aquí vino una familia con ellos, que simplemente compartiendo el testimonio en vida, alguna palabrita, y gente buscando a Dios. Y que igual vienen, ¿no? Después, gente que están buscando a Dios. Hay gente buscando a Dios en la calle, fuera de estas puertas, hermano, como pasaba aquí en Samaria, ¿no? Muy bien. Quiero comentarte antes de avanzar algunas cositas más respecto a esto de Samaria, ¿no? Ya hemos visto cómo estaban ubicados al norte de lo que era Palestina. ¿Qué provincia o qué región había? ¿Cuál era? ¿Castilla-La Mancha? ¿Cuál? Galilea. ¿En medio? Samaria. Y al sur, Judea, ¿no? Así se encontraba geográficamente. Ahora, esta diferencia en Palestina, Galilea, Samaria, Judea, no solamente era una diferencia marcada físicamente en el mapa, habían grandes diferencias en muchas formas de entender la vida. Los galileos se parecían más a los judíos, a los del sur, pero tenían sus propias diferencias también, sobre todo con los samaritanos. Los samaritanos era una mezcla de gente judía con gente de pueblos paganos que no eran judíos, de otras nacionalidades, para que lo entendamos. Mira, recuerda que creo que al principio del todo del estudio yo os comenté un poco, muy breve, la historia de Israel, ¿no? Israel eran 12 tribus, ¿cierto? Y siguen siendo 12 tribus, gobernadas por un rey. El primer rey, ¿quién fue? Saúl, ¿no? Después vino David y después el hijo de David, Salomón. Por la apostasía de Salomón, el hijo de Salomón reinó o gobernó a las 12 tribus, pero por el pecado de Salomón, Dios dijo de que el reino se dividiría. ¿Y qué pasó después? Que de las 12 tribus, 10 se fueron para un lado y 2, Judá y Benjamín, quedaron para otro, ¿verdad? Las 10 primeras tribus formaron en el Antiguo Testamento, a partir de ahí, Israel, y Judá y Benjamín formaron Judá. Cada una de ellos, a partir de ese momento, van a tener sus reyes. Israel empezó a tener sus reyes y Judá empezó a tener sus reyes. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿Me estoy explicando bien? E incluso Dios mandaba a cada división de su reino, mandaba a sus propios profetas. Elías estuvo ministrando en Israel, por ejemplo, ¿no? Y otros iban a Judá. Vale. A lo largo de la historia de los siglos, Israel peca contra Dios, hace lo que no debe, adultera espiritualmente, se une al culto pagano de otros pueblos que rodeaban a Israel, y como consecuencia de aquello, Dios permite que un imperio, los asirios, los conquisten. Judá más o menos se mantenía, entre comillas, más o menos en santidad, pero los israelitas, que son el resto de las otras 10 tribus, ahí son conquistados por los asirios. Son deportados, son maltratados, en fin. Y Judá se mantiene. En Judá estaba Jerusalén, la capital, Belén. A partir de ahí hay conflicto, porque ¿quién es la capital? ¿Jerusalén o la que estaba en Israel? Bien,
Años más tarde, Judá también peca contra Dios de la misma manera que lo hizo Israel. Viene otro pueblo que conquista a Judá, Babilonia, con Nabucodonosor al frente. ¿Vale? ¿Vas viendo? Vale. Ahora, ¿qué pasa con el correr de los años? Los asirios que conquistaron a Israel se asientan en lo que fue después Samaria. Y la mezcla de gente asiria con gente israelita dan como consecuencia hijos e hijas que en la Palestina de Cristo eran los samaritanos. Así que para los judíos, los de Judá, no eran israelíes, o no eran judíos, o no eran israelitas de pura sangre, los samaritanos. ¿Me está siguiendo? Eran hijos de gente que se habían mezclado con los asirios y incluso con otros pueblos. Entonces había una rivalidad entre ellos tremenda por esa causa. Y los judíos decían, nosotros somos los auténticos hijos de Dios, somos la nación, ustedes no, los samaritanos, soy una mezcla muy rara, no sois de pura sangre, no sois hebreos auténticos, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas podemos ver de este tiempo? Bueno, los samaritanos, ellos creían en las Escrituras, creían en el Pentateuco, en principio los libros que escribió Moisés, ¿vale? Creían en el Pentateuco los samaritanos, no creían en el resto de los libros del Antiguo Testamento. Los judíos sí, los samaritanos no. Todo esto va creando unos conflictos muy grandes. Los judíos tienen a Judá, a Jerusalén como capital, los samaritanos tienen a Jericín como capital, la capital de Samaria, ¿vale? Así que esto nos habla de cómo se llevaban los unos a los otros. Ya os he dicho antes, un judío veía a un samaritano y escupía delante del samaritano, como diciendo, aborreciendo al samaritano, ¿verdad? Es más, cuando los judíos quisieron, si tú lo lees en Juan 8, versículo 48, si quieres ponerlo, Oscar, Juan 8, versículo 48, en un momento dado donde Cristo está discutiendo con los judíos, Jesús está discutiendo con ellos, y diciendo a los judíos, ustedes sois de vuestro padre el diablo, ¿no? Y ahí tienen una conversación fuerte, vamos a decir, no sé cómo es la palabra, ¿no? Una conversación donde los judíos están atacando a Cristo, incluso llegan a poner a la mamá de Cristo como a una cualquiera, ¿no? Y Jesús ahí le responde de una forma muy directa, brutal al corazón de estos fariseos. Y una de las respuestas que los fariseos le dan es esta. Respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Eso habla de la ira, del enojo, eso habla del odio y del celo que le tenían los judíos hacia los samaritanos, que comparan a Cristo, tú eres un samaritano y tienes demonio, eres como ellos. Tremendo, ¿no? Eso como hay dos culturas que se enfrentan o gente de distintos pueblos, tú eres de aquella, de los tirados aquellos, ¿verdad? Acuérdate, a ver quién me ayuda, que Juan dice muchos, respondieron entonces los judíos. Cuando Juan usa la expresión los judíos, ¿a quién se refiere? ¿Quién se acuerda? ¿Se refiere a todos los judíos? No se refiere a todos los judíos. Juan, cuando usa a los judíos, está hablando al liderazgo de Israel, a aquellos judíos que constantemente estaban buscándole problemas a Jesús. Vale, te hago notar eso para que lo tengas en cuenta. En otra ocasión, eso era respecto a los judíos a los samaritanos, pero es que los samaritanos de igual manera, Jesús mandó a sus discípulos a Samaria y cuando lo vieron, los samaritanos dijeron, ustedes tenéis pinta de que vaya a Jerusalén y se vaya a Jerusalén ustedes que sois judíos, ¿qué hacéis aquí en nuestra tierra? Se llevaban de una forma terrible. Entonces, por eso es importante entender este contexto, esta situación entre Samaria y Judea, cuando Cristo quiere ir a Galilea y decide pasar por Samaria. Los propios discípulos, ¿por qué va a pasar por Samaria? Si los samaritanos son casi como demonios. ¿Cómo va a pasar por ahí? Gente que están contaminada. Gente que compiten a nivel religioso con nosotros, gente que levantan su propia capital, gente que renuncia o
o menosprecian las escrituras, solamente se quedan con los textos de Moisés, pero el resto lo aniquila, ¿no? Pero Jesús decide ir por Samaria. ¿Y por qué decide ir por Samaria? Recuerda el propósito de Dios. Número 1, consolidar a los discípulos. Número 2, alcanzar a los judíos. Número 3, llegar a los samaritanos. Eso estaba en el corazón de Dios. Y eso tenía que ser roto en la mentalidad judía. De hecho, hemos visto que aquí esta mujer creyó que Jesús era el Cristo. Los samaritanos creyeron que Jesús era el Cristo mucho antes que sus propios discípulos. Tremendo. Y entendieron que el mensaje de Dios también era para ellos. Los discípulos tardaron 15 o 17 años más tarde en entender, los apóstoles, los apóstoles casi 20 años más tarde todavía tenían problemas para entender que Jesús alcanzara, que Dios quisiera alcanzar a los samaritanos. Increíble. Y los propios samaritanos entendieron la revelación. Y no le hizo ni un milagro. A Pedro y a Juan y a compañía, Cristo tuvo que hacer un milagro allí en un lago de que las redes rebozaran de peces. Y entonces se pusieron de rodillas, cayeron quebrantados. Oh, ahora este hombre, Dios mío, lo que ha hecho toda la noche pescando y de repente se llenaron las redes. Este hombre viene de Dios. Repito lo de antes, los samaritanos no vieron milagros, solamente escucharon la palabra de Jesús. Primero la palabra de la mujer. Dice que llegó a una ciudad, Sicar, allí estaba el pozo de Jacob. Mira, el pozo no era el típico pozo que nosotros vemos en nuestra imagen, ¿no? Así, aquí con un palito, una polea, tiro el cubo. El pozo este de Jacob era un pozo que estaba a ras de tierra prácticamente, tendría un murito seguramente, ¿verdad? Pero a ras de tierra, imagínate una cosa así, como el escenario este, y para coger agua tú tienes que llevar un cubo y una cuerda. Y ahora tú tenías que bajar una escalera, que había allí de la manera que fuera, bajar, llegar al fondo, tirar allí tu cubo, llenarlo y subir por la escalera con el cubo lleno. Por eso la mujer dice, tú vienes aquí sin nada, vienes sin cuerda, sin cubo, ¿tú a dónde vas? ¿A dónde va? Ese era el pozo de Jacob al que Cristo se acercó y donde la gente iban a coger agua de aquella ciudad o de aquel pueblo. Y se sentó expresamente con un propósito. Bendito sea el nombre de Dios. El propósito era esperar a esta mujer. María, Antonia, Josefa, Luisa, Pepa, como se llamara. Esperar a esa mujer. No fue a los hombres. ¿Quién fue a los hombres? La mujer. En nuestra versión Reina Valera dice que ella, cuando terminó de hablar con Jesús, fue a predicarle a los hombres de la ciudad. En otra versión dice que fue a predicarle a la gente de la ciudad. Pero obviamente yo entiendo que se acercaría a los hombres porque eran los que tenían la autoridad de los pueblos, de la familia, de la ciudad en aquella época, ¿no? Y es tremendo que Jesús va a buscar a esta mujer. Sabía que iba a llegar esta mujer. Fue a una hora determinada por la mañana a esperar a esta mujer, lo cual habla de cómo Cristo enaltece y levanta a la mujer. Yo no quiero ofender a nadie, pero Cristo cuenta con las mujeres. No solamente el PSOE y Podemos. Cristo cuenta con las mujeres. Cristo cuenta con las mujeres y las levanta. ¿Quién predicó en Samaria? ¿Un apóstol? ¿Un pastor? ¿Un predicador varón? Una mujer fue la que llevó la palabra a aquella ciudad. Se convirtió en evangelista. Que nadie me diga que las mujeres no pueden ser evangelistas. Esta mujer fue una evangelista que llegó allí y compartió el mensaje de Dios, que impactó su vida. Y dice que los hombres de aquella ciudad la creyeron. Y aquella mujer seguro no tenía buena fama. Y fue muy sincera con Cristo. Mira, dile a tu marido que venga. Uno dirá, qué mentiroso el Señor. Quiere pillar a la mujer, ¿verdad? Quiere pillarla. Así Cristo no actúa. Cristo sabe toda la verdad. Cristo confronta a la gente. A los dos de Emaús, ¿no? Cuando se puso al lado de ellos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué estáis tan tristes? ¿El Señor no sabía por qué estaban tristes? ¿Acaso el Señor no sabía lo que había pasado unos días antes? Que estos dos le dicen, ¿cómo? ¿Tú no sabes lo que ha pasado en Jerusalén?
Él diría, hombre, si yo soy el que mataron. Pero Jesús no le dijo, no, ¿qué pasó? Cuéntame. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿No? Qué interesante. Cristo prueba a la gente. Y probó a esta mujer. Dile a tu marido que venga. Mira, hombre, no, mi marido no tengo. Ah, no tiene. Bien has dicho. Palabra rema profética de Dios. 5 maridos has tenido, con el que vive ahora no es tu marido. Eso la gente del pueblo lo sabía. A pesar de eso, ¿cómo esta mujer le hablaría a la gente que la gente creyeron? Le podían haber dicho, tú vas a venir a enseñarnos, como decían en otros lugares los judíos. Los judíos hablaban así, los samaritanos no. Fíjate, los judíos repudiaban y hablaban y menospreciaban. Los samaritanos escucharon a esta mujer, atendieron a esta mujer. Ha dicho todo lo que me ha pasado en mi vida. Yo creo que el hombre con el que estaba, igual le dijo ella, vamos a casarnos. Le dijo, no me caso contigo. Tú has tenido 5 y los 5 han muerto. Vaya que me queda a mí. ¿Quieres? Vivimos juntos, pero casarme no. Los 5 maridos. Y los 5 parece que estaban muertos. Bueno, ahora, esta mujer le dice en el versículo 9, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy, ¿qué dice? Que soy mujer. ¿Cómo me pides a mí que soy mujer? El pozo no estaba dentro de la ciudad, había que salir fuera. Pero podía pasar por allí algún ganadero, podía pasar por allí algún vecino y ver a esa mujer hablando allí sola con un hombre. Eso no estaba bien visto. ¿Cómo tú, que no eres judío, tiene pinta, además se notaban, ¿no? Yo cuando escucho a uno de Córdoba se nota que es de Córdoba. La gente de Córdoba, el ea no ea. Y si es de Cádiz, ¿ya para qué? Tú escuchas uno de Cádiz ya, o un sevillano. Esto igual, tú no vienes. Porque hermano, Jesús cuando hablaba se notaba de dónde era. Jesús era un hombre, era un vecino, allí de Belén, creció en Nazaret. Él tendría ¿qué es esta? Una forma de hablar de la gente de su tierra. O tú piensas que era muy fisnoli, que era de Valladolid. Jesús hablaba como la gente de su tierra, ¿verdad? Como los vecinos. Y cuando lo escuchó la mujer samaritana, tú no vienes, tú eres de Judea, ¿no? ¿Tú qué haces hablándome a mí? Que yo soy una mujer y samaritana. 2 cosas, samaritana y mujer, que no nos llevamos bien encima de mujeres. ¿Cómo te atreves a hablarme para meterme en un lío, no? Bueno, Jesús le dijo, dame de beber, ¿no? Ahora, hermano, Jesús le está hablando no vamos a entrar en estos detalles que son muy importantes. Creo que todos sabemos, el agua de vida es Cristo. El agua de vida es Cristo, ¿verdad? Yo tengo un agua para ti, mujer, que no necesitas beber más si pruebas de ese agua. Y esta mujer, cuando empieza a escuchar a Jesús hablar de esa manera, se queda un poco extrañada. ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? ¿No? Ahora, seguimos leyendo el texto y la mujer le dice en el versículo 15, dame de ese agua porque no quiero tener más. Cuando Cristo le habla de lo de sus maridos, lo de los 5 maridos que tuvo, del hombre con el que vivía en ese momento. Y la mujer en el versículo 19 le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Y qué hace esta mujer cuando Cristo le está descubriendo el corazón? Lo que hacemos todos. Cuando alguien viene y empieza a descubrir tu corazón, si puede, cambia de tema. Esta mujer cambió de tema. Cristo le está sacando su vida a la luz. Y esta mujer le dice en el versículo 19, tú eres profeta. Bueno, mira, vamos a cambiar de tema. Nuestros padres adoraron en este monte. Desvía la conversación. Está hablándole de muchas cosas de su vida. No, espera, vamos a ir a lo importante, ¿no? Para ella. Que no era otra cosa que, vaya que Jesús me siga sacando aquí más cosas de mi vida. Y Jesús le sigue la conversación. Jesús no le para y dice, no, espérate, vamos a terminar contigo primero, ¿no? Jesús le dice, vale mujer, créeme que ahora ha llegado la hora que ni en Jerusalén ni aquí es el lugar preferido para adorar. Todos aquellos que adoren en espíritu y en verdad es lo que Dios está buscando.
Gente que cuando le cantan a Dios saben lo que le están cantando. Gente que no hacen como los judíos y los samaritanos, que oran, rezan, repiten alabanza, los judíos tenían sus canciones, tenían sus himnos, repiten sus himnos, repiten sus cánticos, repiten sus oraciones, sin saber ni siquiera lo que dicen. Sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Todos hemos estado en otros cultos, en otras religiones, y hemos asistido, y vemos de que es repetir lo mismo. Y cuando tú dices, bienaventurado eres, llena de gracia, hablando de la Virgen María, en ese rezo, ¿no?, que hay, y tú dices, ¿qué significa eso de llena de gracia? Nunca me enseñaron, ¿no? El que adora en verdad y en espíritu tiene que hacerlo primero con un corazón rendido, sabiendo lo que dice y a quién se lo dice. Cuando después estemos cantando y adorando, pon ese corazón de esa forma delante del Señor. Ahora, si vamos leyendo este capítulo, vamos viendo cómo hay una progresión en la revelación de Dios a esta mujer. Poco a poco, Cristo en la conversación le va revelando algunos detalles acerca de quién es. Primero, cuando esta mujer le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que llevaba 18 siglos ese pozo ahí. No vamos a entrar por falta de tiempo, pero llevaba más de 1800 años ese pozo de Jacob allí. Así que aquel pozo de Jacob era un punto muy referente para los samaritanos, muy importante para ellos, ¿no? Y esta mujer le dice, ¿tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Este pozo lleva aquí 18 siglos. Y ¿tú quién eres que te atreves a hablar de esa manera? Y cuando Cristo le va hablando y le descubre su vida, su corazón, eres profeta. Si no fueras profeta, tú no sabrías esto. Ya no es un judío que ha ido a pedir agua. Esta mujer está viendo a Jesús, que no lo conoce de nada, ahora como un profeta. Y termina diciendo en el versículo 29, ¿será el Cristo? ¿Será el Cristo? Porque mira, en el versículo 25, la mujer le dice, cuando Cristo le está hablando de la adoración en espíritu y en verdad, la mujer le dice, sé que tiene que venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga, todo lo que tú estás diciendo lo va a revelar. O sea, esta mujer está siendo impactada. Jesús le está diciendo, mira, el pozo no es lo importante, Jerusalén no es lo importante está aquí, y como tú adores. Y la mujer entiende este mensaje, y llega a decir, cuando venga el Mesías, estas cosas no las tiene que enseñar, ¿no? O sea, como que para ella, esas palabras de Cristo tienen peso. Es una revelación. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Mira, quiero que pienses algo. Hasta este momento, Jesús, a los propios judíos, no le había hablado tan claro acerca de quién era Él como le está hablando a esta mujer. Hasta este momento Jesús a ningún judío todavía le había dicho, yo soy el Mesías. A esta mujer le está diciendo, yo soy el Mesías. Es muy interesante esto. Entre otras cosas porque creo que esta mujer, su corazón estaba buscando, estaba preparado. Como hablábamos el otro día con unos hermanos, Cristo estuvo allí porque vio que Dios estaba trabajando en esa mujer y Él fue a trabajar donde Dios estaba trabajando. Porque estamos trabajando o tratando en un discipulado lo siguiente, que cuando tú quieres servir a Dios, no tienes que decirle al Señor, Señor, dime cuál es mi don para yo ponerlo en funcionamiento. Jesús no funcionaba así. Jesús dice que miraba, observaba, oraba y donde veía que el Padre trabajaba, allí iba Él a trabajar. ¿Me estáis siguiendo?
Jesús entendió delante del Padre que el Padre quería trabajar en Samaria. Esta mujer, el Espíritu de Dios en ella estaba trabajando. Porque no es normal la receptividad que esta mujer tuvo al mensaje. No es normal si antes Dios no estaba trabajando ahí. ¿Qué hizo Cristo? Llegar y simplemente afianzar lo que ya venía el Padre trabajando. Un ejemplo para nosotros, lo hablábamos con el grupo, estos hermanos, decíamos, sí, viene alguien a tu vida, inconverso o de la iglesia, y te dice, ¿sabe hermano, sabe hermana, quiero aprender más de esto? Y viene a ti. En lugar de decirle, qué bueno hermano, Dios te bendiga, o hermana, sigue ahí, a ver. Deberíamos discernir que el Espíritu de Dios está trabajando en esa persona. Porque nadie quiere aprender de su palabra, de la palabra de Dios, si antes el Espíritu de Dios no trabaja en ella. Esto, el que tú estés aquí no sale de ti, que eres muy santo, de mí. Es porque el Espíritu de Dios, y por eso todo es para su gloria y para su honra, está trabajando en nosotros. Y si yo veo que hay alguien que me está diciendo, tengo hambre, yo voy a trabajar ahí. Y no voy a decir, ves tu hermano, tú estás más preparado que yo. Voy a trabajar, voy a involucrarme donde Dios está trabajando. Cuando Zaqueo llega al pueblo de Zaqueo, ¿cierto? Una multitud allí. Pero hay un hombre, este Zaqueito, que sube a un árbol, que manifiesta un interés, unas ganas por ver y saber quién era ese Jesús. Y Cristo se da cuenta, y para que lo entiendas, quizás Cristo pensó y dijo, ahí está el Espíritu del Padre trabajando en ese hombre. Y fue y dijo, Zaqueo, baja del árbol, voy a tu casa. ¿Cómo? Porque Dios está trabajando en ti y yo voy a completar el trabajo de Dios en tu vida. Voy a tu casa. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que trabajemos donde Dios trabaja. Amén. Que donde vea que hay una necesidad en la iglesia, involúcrate. Es que yo no tengo el don para coger una escoba. ¿Cómo? Es que yo no sé predicar. El que era ciego de nacimiento tampoco sabía predicar. Simplemente contó su testimonio. Dio todo lo que tenía. Tú puedes dar todo lo que tienes. Después que otros sigan la tarea. Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores de la historia, le llamaban el príncipe de la predicación de la palabra de Dios, inglés. Él se convirtió, porque uno que era zapatero remendó, lo llevó a un culto y a través de ese zapatero remendó y la palabra del culto se entregó a Cristo. Spurgeon llegó a superar al que le predicó en formación, en ministerio, en alcance de las almas. Se calcula que decenas de miles se convirtieron por la predicación de Spurgeon. Pero si no hubiera estado el que le llevó a Cristo y el que le dio todo lo que tenía, los miles y miles y miles que se convirtieron por Spurgeon no se hubieran convertido. ¿Me estás siguiendo? Bueno, yo soy el que habla contigo. Y para ir terminando, dice en el versículo 28 que cuando terminó de hablar con Jesús, la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y se lo dijo a los hombres. Dejó su cántaro. Cuando uno tiene un encuentro con Cristo, Él toma el lugar que se merece en el corazón. Dejar el cántaro era no tener agua para ese día. Dejar el cántaro era no tener agua para la comida, para lavarte las manos, para asearte, para lo que fuera. Dejar el cántaro ahí era que otro viniese y te lo quitara. Pero ya no es lo importante el cántaro, ya no son importantes mis pertenencias materiales. Ya lo importante es este hombre que me ha hablado la palabra de Dios. Y he creído en él. Tenemos que tener a Cristo de esa manera. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, seres queridos, posesiones materiales, son comodidades, entre comillas, que Dios nos da para que podamos desarrollar nuestra vida aquí. En el área emocional, en el área física, en el área material, pero no es nunca lo primero en nosotros, o no debería serlo.
Dejó el cántaro, le predicó a estos hombres y hermanos, estos hombres se convirtieron a Cristo. Versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él versículo 39, Oscar, dice que creyeron en él por la palabra de la mujer. Esa mujer no era una gran teóloga. Esa mujer no era una gran maestra de la Biblia. Esa mujer, ¿qué hizo? Contar su testimonio. Me ha dicho todo lo que he hecho con mi vida. Este es el Mesías. Ya está. Dice el texto que entonces los samaritanos fueron a Jesús y le rogaron que se quedase con él, con ellos. Y se quedó allí 2 días. 2 días se quedó Cristo, lunes y martes, por decir algo. Allí me quedo con vosotros 2 días. ¿Por qué se quedó? Mira, hermano, vuelvo a lo de antes. Muchas veces tenemos nosotros nuestros planes, nuestros proyectos. Jesús podía tener en su corazón, como hombre, no como Dios, sus planes y su proyecto. Ya estuve en el pozo, esta mujer ya se convirtió, que ahora el Espíritu de Dios siga la obra, yo me voy. Pero le dijeron, quédate. Cristo observó que Dios estaba trabajando en aquel pueblo y dijo, yo me quedo aquí a trabajar donde Dios trabaja. ¿Me sigues? Esto de que yo trabajo donde el Padre trabaja, Jesús lo dijo en Juan. O Juan, mejor dicho, lo redactó. Palabra de Cristo, ¿no? Cuando Jesús lo dijo. Y se quedó allí. Y dice el versículo 41, obviamente, eso era de cajón que pasara, ¿no? Que muchos más creyeron por la palabra de él. Eso está claro. Si aquí está Jesús, muchos más van a creer que por su palabra que por la mía. Porque él, Cristo, es el verbo, es la palabra. Y muchos creyeron por la palabra de Jesús. Y decían a la mujer, y ahí termino, los hombres no le importaron reconocer cómo Dios usó a esta mujer. No tenían, por lo menos aparentemente en esta situación, esos prejuicios, ¿no? Ya no creemos solamente por tu palabra, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pero Juan podía haberse evitado la primera parte del versículo, ¿no? Juan podía haber dicho, ya no creemos solamente por ti, ¿pongo esto? No, porque vaya que el Evangelio lo lean algunos judíos y cuando lleguen aquí ya no sigan leyendo. Mejor no lo pongo, ¿verdad? Mejor lo quito. Juan lo puso, sin problema, ¿no? Ya no creemos solamente por ti, mujer, sino porque le hemos oído a él. Y Dios se glorificó en este lugar. Qué bonito, hermano. Y lo maravilloso, insisto en esto, es que esta gente de Samaria no se convirtieron al Señor por milagros ni señales, sino por la proclamación de la palabra. La palabra de Dios tiene poder. El mensaje de Dios, el querigma de Dios tiene poder. Los milagros y las señales, bueno, sirven para enganchar a muchos. Aquí no hubo ni un milagro, simplemente una palabra de conocimiento, una palabra profética que descubrió el corazón de una mujer, y esta mujer podía haber dicho también, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Podía haber pensado, ¿ahora qué hago con esto? Voy y lo digo en el pueblo, y si me echan a patada, ¿quién me va a escuchar? ¿Que he conocido al Mesías? ¿Quién va a creer eso? Podía haber dicho, no lo hago. ¿Alguna vez te pasó esto? ¿Alguna vez Dios te habló algo y dijiste, no lo digo, porque no lo van a recibir? ¿Alguna vez puso un sentir en tu corazón y tú dijiste, no? ¿Alguna vez vino a tu mano la oportunidad de, como hemos dicho, de limpiar la iglesia, de ayudar a los pobres y dijiste, no? ¿Alguna vez vino un sueño y dijiste, no? ¿Te pasó alguna vez? Sí. No, pues tienes que ser como la mujer samaritana. Recibí la palabra y la palabra es un tesoro que debo de compartir con los demás.
La palabra no es un tesoro para guardarlo en el museo de mi corazón. Ahí está en mi corazón guardadita, en una vitrina, ahí, para mí solo. No, la palabra está para compartirla. Yo fui bendecido, yo bendigo a otros. Amén. En el nombre de Jesús. La semana que viene vamos a hablar de la sanidad del hijo de un noble. Y vamos a ver con esa sanidad a quién alcanza Cristo. Hemos visto ya que alcanzó o consolidó a sus discípulos, alcanzó a los judíos, ha llegado a Samaria y ahora ¿quién tiene que llegar? ¿A quién va después? Según eso de los apóstoles, después de Samaria, ¿hasta dónde va la palabra? Hasta lo último de la tierra. Pues ahí empezamos. Esa señal al hijo de ese noble habla de que el corazón de Dios va más allá de Jerusalén, de Judea y de Samaria. Amén.